Santiago y avancemos. Hace exactamente 1000 años, en el verano del año 1002, aquí, según la leyenda o la historia, hubo una gran batalla que fue decisiva para el rumbo de la Reconquista. Almanzor en Calatañazor perdió el tambor, nos dicen los libros de texto. El campo se tiñó de sangre y el cielo se pobló de buitres. Por eso, desde entonces, a este valle soriano, que está a los pies de Calatañazor y donde, según la leyenda, se celebró la batalla, se le conoce como el campo de la sangre. No está asegurado históricamente que Almanzor fuera derrotado en este punto por la coalición cristiana de los reyes de Navarra, León y el condado de Castilla. Pero sí es cierto que con la muerte de Almanzor comienza el fin de la hegemonía musulmana en la península. Almanzor era un caudillo importante de las tropas árabes que era capaz de hacer la guerra relámpago en aquellos años. Con una caballería rapidísima y con una gran agilidad de movimientos se ponía en un momento en Santiago de Compostela y fue capaz de llevarse hasta las campanas de Santiago hasta Córdoba. Lo mismo hizo con los tesoros de Barcelona. Era un saqueador, un guerrero nato que sembraba el terror en las filas cristianas y ese fue el verdadero terror del milenio. Almanzor, que es una deformación de Al-Mansur, en árabe quiere decir el victorioso por Alá. A lo largo de su larga vida, él murió a los 65 años y se cree que de gota, y no en esta batalla, llevó a cabo más de 50 campañas victoriosas todas en tierras cristianas. Arrasaba y saqueaba todo lo que se ponía a su alcance y se llevaba el botín y los presos a Córdoba, al califato, y los utilizaba como esclavos en las obras públicas de los musulmanes. La leyenda nos cuenta que al día siguiente de la batalla, mientras Almanzor, herido de muerte, era trasladado por los soldados a la fortaleza de Medinaceli, donde murió finalmente a los pocos días, el ejército cristiano mientras tomó y saqueó la fortaleza de Calatañazor. Desde entonces, la villa fue creciendo en prestigio y muchos cristianos se instalaron allí para vivir. Reforzaron las defensas musulmanas que existían y construyeron unas nuevas, y en su interior edificaron una gran villa medieval que aún podemos contemplar. La defensa de Calatañazor estaba asegurada por una gran muralla románica. Es una muralla muy bien construida. Está realizada con sillarejos separados por ripios. En la base del castillo se encuentra una de las numerosas ermitas que había extramuros de la ciudad. A partir de este momento, comienzos del siglo XI, los reinos cristianos no dejarán de presionar sobre el territorio andalusí, que cada vez estaba más debilitado por la fragmentación de la unidad del califato de Córdoba en numerosos reinos de taifas. El curso del Duero se convierte por unos años en frontera natural entre los cristianos y el Islam. Hasta que se estabiliza la frontera, se suceden las batallas y las razias constantemente. Para los cristianos es fundamental conquistar todo el desierto estratégico del Duero y llegar mucho más allá del sistema central, incluso hasta el Tajo, cuanto antes, para poder asentar allí a la creciente población que está comprimida en las montañas y mejorar las condiciones de vida de sus gentes.
Aunque el románico es un arte esencialmente religioso, hay muchas aportaciones del mundo de la guerra a la iconografía románica. Es muy frecuente ver en capiteles románicos soldados ataviados a la usanza de la época, con mallas, escudos y armas. Por ejemplo, en la matanza de los inocentes, pues los soldados de Herodes están vestidos como los cristianos que combatían a los musulmanes. En otros casos, podemos admirar solemnes duelos entre caballeros que solían dirimir así sus disputas ligadas al honor. También en las ilustraciones de los beatos abundan las representaciones de ejércitos cristianos. Es el ejército de Dios luchando esta vez contra el diablo. Las ilustraciones más curiosas de todas y muy poco conocidas son las pinturas murales que se han conservado en la Torre de Hércules en Segovia. Representan escenas de batallas entre moros y cristianos, un verdadero cómic de la época. La más llamativa de todas es la toma de un castillo. La lucha entre asaltantes y defensores es encarnizada y los defensores se defienden arrojando piedras, una tras otra. La sociedad del románico está permanentemente en estado de guerra. Pero no solo por la lucha contra el Islam, contra los musulmanes, que es la principal, sino que también los reinos cristianos están permanentemente guerreando entre sí, pues por herencias o posesiones. La guerra formaba parte de la vida de aquellas gentes tanto como el trabajo en el campo. Por eso no es de extrañar la representación que aparece en el calendario famoso de San Isidoro de León de un caballero que en el mes de mayo se va con su escudo a la guerra. La primavera era el mejor momento para empezar las campañas bélicas debido a la mejora del tiempo y a la abundancia de pastos para los caballos. Sin embargo, no todo era guerra. La Iglesia, de vez en cuando, en fechas señaladas, grandes celebraciones, imponía un alto el fuego en la lucha, para que los guerreros se ocuparan de sus asuntos espirituales. Era la llamada tregua de Dios. Los musulmanes disponían de un gran despliegue defensivo. Lo habían levantado en la época de máximo esplendor del califato. Y eran fortificaciones y poblaciones que estaban amuralladas en los puntos estratégicos de la frontera. A través de ellos y a partir de ellos mantenían una presión constante para desalentar las posibles invasiones de los cristianos. Este es el caso de Peñalcázar o de Ágreda, ambos en la provincia de Soria. Tanto los moros como los cristianos, para ubicar un pueblo, escogían un lugar inaccesible, que tuviera agua abundante y donde estar a salvo de los ataques o racias del enemigo. Traemos aquí el ejemplo cristiano de los castellanos en Orbaneja del Castillo, que colgaron literalmente el pueblo sobre un barranco del río Ebro.
Para ofrecer seguridad a los repobladores se levantaron líneas de fortificación, sirviéndose de la geografía, dotando de murallas defensivas a los pequeños núcleos de población que había de nueva planta en este territorio. La seguridad de los nuevos pobladores cristianos dependía de la solidez de los lienzos de las murallas, y detrás de ellas se organizaba no solo la vida cotidiana, sino la resistencia o la ofensiva frente al atacante. Los muros, con su poderío, tenían también una función de propaganda, porque disuadían con su potencia y avisaban al posible atacante de que eran inexpugnables. Las villas amuralladas eran en gran medida construcciones militares. Por eso, cuando un pueblo era reconquistado o arrebatado al enemigo, inmediatamente era refortificado para ser utilizado como nueva fortaleza. En Soria, junto al Duero, está Almazán. Allí tenemos la posibilidad de ver en parte lo que fueron las grandes murallas que tuvo. A finales del siglo XI pasó a manos cristianas, pero conservó el nombre árabe, Almazán, que significa lugar fortificado. Estas esculturas de cantos rodados son los restos de la muralla cristiana que se levantó en el siglo XII y que protegía el pueblo zamorano de Belver de los Montes. En muchos casos, para la construcción de las defensas se aprovechaban las ruinas de viejas poblaciones romanas o godas, como hicieron aquí en Castrotorace de Zamora, donde se alzó también en el siglo XII una importante ciudad medieval, que era la que controlaba el paso por el río Esla. La ciudad de León es el mejor ejemplo de reutilización de murallas existentes. Son de la época romana, pero se adaptaron a las necesidades defensivas de la época romana. Tienen más de 5 metros de grosor. A esto le añadieron torres de defensa como esta de los Ponce, que fue levantada en el siglo XI sobre esa muralla romana que he citado. Después de las ciudades fortificadas, las construcciones militares más eficaces y más apreciadas eran los castillos. En torno a la conflictiva zona del Duero se conservan muchos, y entre ellos destaca la impresionante fortaleza de Gormaz, la de mayor perímetro de toda Europa, y en su recinto podían refugiarse todas las poblaciones del entorno y un ejército completo. Los musulmanes fueron los primeros que comenzaron a construir castillos en la península ibérica. Lo hacían para poder defender en tierra extraña las posiciones que tenían después de las conquistas. En el norte, al contrario, los cristianos hacían castillos para defenderse de la invasión musulmana. Desde esta fortaleza de Gormaz se domina todo el horizonte. Situada al borde del Duero, era, junto con la capital, Medinaceli, el punto clave de la defensa del mundo musulmán durante la época del califato en sus incursiones y avanzadillas sobre los reinos cristianos. Con la muerte de Almanzor, esta fortaleza fue cambiando de manos sucesivamente, ora en manos musulmanas, ora en manos cristianas. Junto con otros castillos que lo rodeaban y, sobre todo, apoyada por las atalayas de visualización del enemigo, formaba un enclave defensivo que no tiene parangón en todo el horizonte de las luchas de cristianos y musulmanes.
La construcción de castillos responde a razones militares. Se van construyendo a lo largo de la frontera y son utilizados bien como base de operaciones para el ataque o para servir de refugio a un ejército tras una jornada de camino. El aspecto exterior de los castillos era siempre imponente. Imponente para los amigos, a los que daba confianza, y disuasivo para los enemigos. Les ayudaba mucho en esto el emplazamiento. Siempre en lugares elevados, difícilmente expugnables. Todos estos castillos que estamos viendo pertenecen a Soria y todos acabaron en manos cristianas a lo largo del siglo XI y fueron utilizados a su vez contra los musulmanes, que fueron sus constructores. Así que fueron un arma de doble filo. Se cambiaron las tornas. Así son las cosas de la guerra. La obsesión por la seguridad les llevó a veces a fortificar también los puentes que conducen hasta los castillos o ciudades. Este que ven es el puente de Frías, en la provincia de Burgos. Fue construido para cruzar el Ebro ya en el siglo XIV y servía también para cobrar el pontazgo, que era un tributo que se cobraba por cruzar el puente y acceder a la ciudad. Otro tipo de construcción militar de la época románica son las torres de guarnición y de defensa. Se conocen como torreones. Son pequeñas fortificaciones cuadradas en forma de torre que servían de puntos de control y apoyo a los castillos, y también para cobijar en su interior a unas pocas decenas de personas en caso de racia del enemigo. Por este motivo, situaban la puerta de entrada a unos 4 metros de altura, para evitar que el enemigo la derribara con un ariete. ¡Los cristianos! ¡Los cristianos! ¡Están ahí! ¡Quemando la cosecha! ¡Los cristianos! En las planicies es muy difícil apoyarse en defensas naturales, por eso se realizan robustas torres de defensa y de guarnición. En ellas se refugiaban los lugareños cuando eran asediados. Un ejemplo formidable es el de la Torre de Noviercas, que tiene una estructura robustísima de muros de 3 metros de espesor, 25 metros de altura y una base rectangular de unos 9 por 12 metros. Tiene pozo de agua y los muros se realizaron al exterior de mampostería y al interior de tapial y mampuesto. Los primeros torreones también fueron construidos por los musulmanes, en la época califal, en el siglo X, cuando trasladaron su cuartel general de la Marca Media, es decir, de su frontera, a Medinaceli. Por esta razón, en el noroeste de Soria quedan tantos ejemplares de estos torreones que han organizado una ruta de los mismos. Cuando los árabes ocupaban rápidamente un territorio, tenían que defenderlo con la misma rapidez, para lo cual levantaban las torres a toda velocidad. Para ello utilizaban una sencilla tecnología y muy ingeniosa a base de tablones de madera, formando el encofrado que permitía el muro de 3 metros. En las caras ponían piedra suelta, en ambas caras, y en el centro volcaban cubetas de escombros de ripio con cal, para poder aguantar el empuje y que la cal tardaba un tiempo en fraguar. Ataban toda la torre con vigas de madera de gran tamaño. Estos agujeros que ahora se ven en los muros de los torreones son aquellos donde iban alojadas las agujas de madera que cosían los encofrados y que se quedaban dentro del muro cuando se retiraba el encofrado. Con el paso del tiempo, la madera se ha podrido
y han quedado los huecos. Aunque hemos visto en algunos casos que la madera aún existe después de 1000 años. Los torreones estaban situados de tal forma a lo largo de un valle que permitía desde un torreón visualizar el siguiente. Así se podían avisar entre ellos en caso de ataques por sorpresa. Los cristianos también construyeron sus torreones a semejanza de los musulmanes, pero los construían con sillarejo y mortero de cal. En el norte de Palencia y en Burgos todavía quedan algunos en pie. Algunos de los torreones que pasaron a manos cristianas fueron utilizados como elementos de las iglesias nuevas, con distintas funciones, bien sea de sacristía o principalmente como torres de campanarios. La más llamativa de todas estas es la de Hinojosa del Campo. También está dentro de la ruta de los torreones de Soria. Esta iglesia tiene nada más y nada menos que 2 torres. La más pequeña, que es la que sirve ahora de campanario, fue la que dejaron los moros. En la zona musulmana, el entramado defensivo de pueblos y castillos se completaba con gran multitud de pequeñas fortificaciones, las atalayas. La misión de estas pequeñas torres era controlar y avisar de cualquier movimiento militar que hubiera en la zona. Eran torres de vigilancia y de comunicación. Un elemento clave en la defensa, también en el ataque, eran las atalayas, que eran unas edificaciones de base circular y tendencia cónica, desde las cuales se dominaba totalmente el paisaje. La prueba que estaban muy bien emplazadas es que compiten con ellas ahora las antenas de telefonía. De una a otra atalaya podía haber 3 o 4 kilómetros. Desde esta hasta el castillo de Gormaz hay unos 15 y se visualizan entre las dos perfectamente. También compiten ahora con las atalayas y están situadas en su proximidad los vértices geodésicos que señalizan el territorio. Ante una situación de peligro, se activaba el mecanismo de comunicación entre atalayas mediante señales acústicas o visuales, espejos en los días de sol y fogatas durante la noche y en los días nublados. Estas señales pasaban de atalaya en atalaya hasta llegar a la fortificación más próxima, en este caso a la fortaleza de Reyo, que ponía en situación de alerta a su guarnición y de paso mandaba aviso a Medinaceli, y desde Medinaceli llegaban los avisos hasta la capital, que era Córdoba. Las fuentes hablan incluso de que había una red tan tupida que eran capaces de llegar en las noticias desde esta zona a Córdoba en cuestión de unas cuantas horas, ¿no? Quiere decirse que las noticias se irían transmitiendo por medio de un código de señales que ellos dispusieran para poder mandar mensajes en relativamente poco tiempo. O sea, de la atalaya iba a otra atalaya al castillo pequeño, y del castillo pequeño a Medinaceli o a Gormaz, y de ahí a Córdoba, si Dios quiere. Exacto. Los cristianos también tenían en su sistema defensivo una construcción muy particular, que eran las iglesias encastilladas.
La iglesia solía ser uno de los mejores edificios del pueblo de la ciudad, sin duda el más sólido. Por eso se convertía en el mejor refugio para parapetarse del enemigo cuando les atacaban. Pero cuando los ataques eran frecuentes, sobre todo en zonas fronterizas, los vecinos terminaron reforzando la iglesia con estructuras militares propias de los castillos, es decir, encastillaban la iglesia. Había muchas maneras de encastillar una iglesia, o bien recurrían a almenar el tejado para defenderse, o bien construían una gran torre a modo de torreón que les sirviera a la vez para vigilar o para refugiarse, o bien cerraban la iglesia a cal y canto, levantando alrededor de la misma una muralla para hacer a la iglesia inexpugnable. Se han conservado muy pocas iglesias encastilladas, pero en la Edad Media era muy habitual. Era muy habitual que los templos tuvieran un aspecto bélico, porque el hombre del románico acabó haciendo de la fortaleza de la fe un baluarte militar. Ya sabemos que la guerra es la guerra. La leyenda nos cuenta que al día siguiente de la batalla, mientras Almanzor, herido de muerte, era trasladado por los soldados a la fortaleza de Medinaceli, donde murió finalmente a los pocos días, el ejército cristiano mientras tomó y saqueó la fortaleza de Calatañazor. Desde entonces, la villa fue creciendo en prestigio y muchos cristianos se instalaron allí para vivir. Reforzaron las defensas musulmanas que existían y construyeron unas nuevas, y en su interior edificaron una gran villa medieval que aún podemos contemplar. La defensa de Calatañazor estaba asegurada por una gran muralla románica. Es una muralla muy bien construida. Está realizada con sillarejos separados por ripios. En la base del castillo se encuentra... ¡Santiago! ¡Santiago! Hace exactamente 1000 años, en el verano del año 1002, aquí, según la leyenda o la historia, hubo una gran batalla que fue decisiva para el rumbo de la Reconquista. Almanzor en Calatañazor perdió el tambor, nos dicen los libros de texto. El campo se tiñó de sangre y el cielo se pobló de buitres. Por eso desde entonces a este valle soriano, que está a los pies de Calatañazor y donde según la leyenda se celebró la batalla, se le conoce como el campo de la sangre. No está asegurado históricamente que Almanzor fuera derrotado en este punto por la coalición cristiana de los reyes de Navarra, León y el condado de Castilla. Pero sí es cierto que con la muerte de Almanzor comienza el fin de la hegemonía musulmana en la península. Almanzor era un caudillo importante de las tropas árabes que era capaz
de hacer la guerra relámpago en aquellos años. Con una caballería rapidísima y con una gran agilidad de movimientos, se ponía en un momento en Santiago de Compostela y fue capaz de llevarse hasta las campanas de Santiago, hasta Córdoba. Lo mismo hizo con los tesoros de Barcelona. Era un saqueador, un guerrero nato que sembraba el terror en las filas cristianas, y ese fue el verdadero terror del milenio. Almanzor, que es una deformación de Al-Mansur, en árabe quiere decir el victorioso por Alá. A lo largo de su larga vida, él murió a los 65 años y se cree que de Gota y no en esta batalla, llevó a cabo más de 50 campañas victoriosas, todas en tierras cristianas. Arrasaba y saqueaba todo lo que se ponía a su alcance y se llevaba el botín y los presos a Córdoba, al califato, y los utilizaba como esclavos en las obras públicas de los musulmanes. Una de las numerosas ermitas que había extramuros de la ciudad. A partir de este momento, comienzos del siglo XI, los reinos cristianos no dejarán de presionar sobre el territorio andalusí, que cada vez estaba más debilitado por la fragmentación de la unidad del califato de Córdoba en numerosos reinos de taifas. El curso del Duero se convierte por unos años en frontera natural entre los cristianos y el Islam. Hasta que se estabiliza la frontera, se suceden las batallas y las razias constantemente. Para los cristianos es fundamental conquistar todo el desierto estratégico del Duero y llegar mucho más allá del sistema central, incluso hasta el Tajo, cuanto antes, para poder asentar allí a la creciente población que está comprimida en las montañas y mejorar